En mi Biblia dice parábola de la viuda persistente. ¿Cómo dice allí en sus Biblias? Parábola de la viuda y el juez injusto. Y aquí en la mía dice parábola de la viuda persistente. Vamos a leer. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a hablar acerca de cuán importante es orar, cuán importante es clamar. Dentro de las más de 2 docenas de parábolas que Cristo dijo, hay una parábola que fue escrita, fue dicha por Él, ubicándose precisamente en la importancia de la oración. Es esta parábola. Él no dejó por fuera algo tan importante como la oración. Vamos a ver que muchas de las parábolas del Señor, muchas de esas parábolas fueron utilizando algunos elementos de la naturaleza. En este caso, el Señor utilizó a un hombre que tenía un espíritu tosco, rudo, grosero. Y dice la Biblia que la comparación era con una viuda. ¿Por qué utilizó el Señor las viudas? Porque las viudas en el tiempo del Señor estaban desprotegidas por esa sociedad. A las viudas no les llegaba mayor parte de protección, y por eso uno mira que en la ley de Moisés y en el Nuevo Testamento también habla acerca de que los cristianos, que los hijos de Dios aprendan a proteger las viudas, porque la sociedad de ese entonces era muy descuidados con las viudas. De hecho, la mayoría de gente que sabía que habían mujeres viudas y ojalá que tuviesen alta edad, la gran mayoría de ellos querían aprovecharse, corriendo los linderos, cobrándole más de los impuestos que eran. La gente trataba de ser aprovechados con las viudas en el tiempo de la Biblia. Por ahí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar una historia, si no estoy mal, es en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. Vamos a encontrar la historia de un hombre que había fallecido, era profeta y había tenido una deuda con alguien. Y cuando ese señor, el dueño de la deuda, venía a cobrarle, la mujer no tenía cómo pagarle. Y entonces la Escritura dice que aquel hombre le había dado un ultimátum diciéndole: si de aquí a tal tiempo no me paga la deuda que contrajo su marido, yo me le voy a llevar 2 de sus hijos. Por allá en el Proverbio, en el libro de Proverbios, también hay una advertencia donde dice el Señor a través del sabio Salomón: no traspases el lindero de los huérfanos, ni te entremetas con las viudas. Había una dejadez social en el marco de códigos civiles en la comunidad hebrea,
donde estaban dejando abandonadas a las viudas. Y por eso la parábola tiene que ver con que alguien se quería aprovechar de esta mujer y ella venía a la única persona que tal vez podía defenderla, que era un juez. Tal vez era el único que podía dar un fallo a favor y que alguien la protegiera. Pero la Biblia dice que ese hombre no tenía las cualidades como para que la viuda se refugiara en él. En primer lugar, dice que no temía a Dios. Y usted sabe, hermano, que el pilar de todos los valores es el temor a Dios, porque la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El Salmo 14:1 dice que el necio habla y dice dentro de su corazón: no hay Dios. Luego dice que no tenía tampoco respeto por los hombres. Entonces, cuando uno mira, hermanos, así superficialmente, uno puede decir como el comercial: su dinero puede estar en el lugar equivocado. Cuando miramos así superficialmente la parábola, lo que la viuda estaba haciendo era algo totalmente fuera del juicio cabal. Debería haber buscado a alguien más amable, debería haber buscado un familiar, debió haber buscado tal vez a un príncipe del pueblo. Ella se estaba pegando a uno de los hombres más crueles del pueblo. No temía a Dios ni respetaba a hombre. Sin embargo, la Biblia dice que ella llegaba día tras día, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, hasta que finalmente aquel hombre que tenía esas cualidades tan malvadas llegó el punto en que dijo: es necesario hacer algo con esa señora, es necesario sacarla de este tribunal, porque no allí sea que un día de estos mi ánimo, mi carácter esté elevado y venga a altercar con ella y me rebaje a pleitear con una anciana, con una viuda. Hermanos, esta parábola la utilizó el Señor para mostrarnos que si un hombre que no tenía temor a Dios ni amor al prójimo fue capaz de responderle a alguien que venía día, mañana, tarde y noche, si ese hombre fue capaz de responderle, el Señor nos reta y nos dice: ¿y acaso Dios no hará justicia con los que claman a Él también de día y de noche? Hermanos, todo el poder, todo el bagaje, toda la maquinaria que el pueblo de Dios tiene se llama oración. Claro, le han sacado muchos derivados, que la alabanza, que el diezmo, que bueno, hay muchos derivados, pero uno mira las escrituras, hermano, y a través de la historia usted se va a dar cuenta que la oración ha sido el motor de todos los milagros registrados en la Biblia. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que la iglesia y el pueblo de Dios ha experimentado glorioso, todo ha venido canalizado a través de la oración. Todo, el mismo Abraham, que no conoció el nombre de Dios. Abraham conocía a Dios como el Altísimo, pero no lo conoció con el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová solo se reveló 430 años después de Abraham. Se reveló a Moisés. Pero sin embargo, hermanos, Abraham entendía que a ese ser supremo había que acercarse a través de la oración, y aprendió a orarle y aprendió a clamarle. Hermanos, la oración es el gran poder que nosotros, la iglesia, tenemos a nuestro favor. Miren las personas que han participado de ciencias ocultas, de hechicería, de brujería.
Todos ellos tienen algo en común cuando testifican. Y cuando ellos testifican, siempre tiene que ver que algo pasó a través de una oración. Que algo pasó a través de que un día alguien oró por ellos. Algo pasó raro, algo pasó extraño en aquellas personas que servían a Satanás y llegaban encubiertamente a los templos. Alguien en días anteriores que practicaba la brujería, alguien fue donde esta persona y lo veía a esa persona como mareada, y esta dijo: es que esa oración me tiene mal, esa oración me tiene mal. Hermanos, todo lo que nosotros podamos desarrollar en el crecimiento de la vida espiritual, todo esto tiene que ver con la oración. Hermanos, la oración es lo más equitativo que hay en el pueblo de Dios, lo más equitativo. Cuando yo digo equitativo es que todos podemos tener ese nivel, todos lo podemos alcanzar, todos lo podemos disfrutar. No es tal vez como algunos talentos de la iglesia, ejemplo, la alabanza. Son escogidos, contados los que tienen ese talento y nacieron con un talento innato. Son escogidos. Y muchos quisiéramos participar directamente, pero no tenemos ese talento. Algunos quisieran tener la facilidad o la fluidez verbal para predicar, pero no todos tienen o han desarrollado esa habilidad para predicar. Otros quisieran enseñar y no tienen esa habilidad para enseñar. Y en la iglesia hay infinidad de dones. La Biblia habla que unos tienen dones de sabiduría, otros de discernimiento de espíritu, otros de fe, otros de revelación, otros dones de lengua. Pero cuando nosotros vamos a la oración es algo que es supremamente alcanzable por cada miembro de la iglesia de Cristo. Cada miembro de Cristo puede alcanzar un nivel de alta oración. Bueno, pensé que se iba a gozar más, hermano. Todos lo podemos alcanzar. Es tan alcanzable, es tan asequible al pueblo de Dios, que una persona analfabeta, sin saber, como dicen por ahí, como decía mi mamá, sin saber ni siquiera la O por lo redondo, pero puede tener un nivel alto de oración. Una persona, por más educada que sea, puede también tener un nivel alto de oración. Hermano, la Biblia está llena de los milagros, llena de milagros que ocurrieron después de una oración. Cuando uno mira el ministerio de Cristo, el ministerio de Jesús fue marcado por una oración que alguien hizo en ese momento por Cristo. Miremos San Lucas capítulo 3, versículo 21. San Lucas 3, 21. Dice de la siguiente manera San Lucas 3, 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también, oiga esto, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué pasó? Orando, ¿qué pasó con el cielo? ¿Qué pasa, hermano, cuando un cristiano ora? Los cielos se abren. No sé si se goza usted por eso, hermano. Quiere decir que lo inverso a eso es que cuando no oramos, los cielos se cierran. Que cuando nosotros descuidamos algo tan importante como es la oración, se van a cerrar puertas de bendición, se van a cerrar planes, se van a cerrar proyectos de Dios. Y la Biblia dice que cuando oraron,
cuando Jesús bajó al agua, dice, orando, el cielo se abrió, pero no se abrió para que se viera bonito. Había un propósito en que el cielo se abriera. ¿Cuál era el propósito? Cuando se abrió los cielos, cuando el cielo se abrió, dice la Escritura que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Hermano, esto es apenas tipológico de lo que va a suceder sobre la iglesia. Es tipológico, es representativo de lo que puede pasar cuando nosotros nos decidimos a entrar en la oración. Cuando nos decidimos a entrar en la oración, el cielo se abre, pero se abre para que algo pase sobre ese cristiano. Y lo primero que pasa cuando el cielo se abre es que el Espíritu Santo desciende sobre su vida. Es que el Espíritu Santo desciende sobre esa iglesia que ora. Hermano, esa es la importancia de nosotros apegarnos tremendamente a la oración. Porque si no oramos, los efectos de Dios van a estar lejos de nosotros. Cielos cerrados, Espíritu Santo lejos, presencia del Espíritu Santo sobre otros, pero nosotros secos. Es importante que nosotros no descuidemos la oración, no la descuidemos, amado hermano, porque yo quiero tener los cielos abiertos continuamente sobre mi vida. Y algo que le decía el Señor a Felipe, cuando Felipe se convierte al Señor, cuando Felipe es invitado por Andrés, viene Felipe al Señor y el Señor lo descubre de lejos y le dice a la gente, allá viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y Felipe se asombra y le dice, Señor, ¿y de dónde usted me conoce? El Señor le sonríe y le dice, Felipe, yo te miré cuando estabas debajo de la higuera. No sabemos qué estaba pasando debajo de la higuera, pero intuimos que era algo que tal vez un conflicto mental que tenía Felipe. Tal vez Felipe tenía un conflicto mental, tal vez le estaba reclamando cosas a Dios, tal vez estaba en una confusión, tal vez le estaba diciendo, Señor, ¿cuándo será que se cumple la venida del Mesías? No sabemos, pero la identificación de que Cristo descubrió el corazón de Felipe fue que el Señor le nombró un punto de referencia. El punto de referencia era debajo de la higuera. ¿Qué estaba pasando debajo de la higuera? Y entonces queda sorprendido Felipe y le dice, Señor, ciertamente eres el Hijo de Dios, ciertamente me conoces. Oiga esto, hermano, y el Señor le da una bienaventuranza a él, que es la bienaventuranza que nos da a la iglesia. El Señor le da una bienaventuranza a Felipe y le dice, de cierto te digo. Oiga, hermano, la expresión de cierto te digo, es la expresión de confirmación divina para la iglesia. De cierto te digo que desde ahora en adelante, verá los cielos abiertos y al Hijo de Dios viniendo, los ángeles subiendo y bajando y sirviéndole al Hijo de Dios. Si no oramos, los cielos se van a cerrar, amado hermano. Los cielos cerrados significan problemas, confusión, tensión espiritual, problemas mentales, falta de salud espiritual, neurosis espiritual, pensamientos revueltos, cielos cerrados que no vemos salida, cielos cerrados, nuestra familia confundida, cielos cerrados, nuestro bolsillo vacío,
cielos cerrados, nuestro cuerpo enfermo. Todo esto tiene que ver con la expresión cielos cerrados. Pero cuando uno ora, amado hermano, los cielos empiezan a abrirse. ¿Cuántos se gozan por eso? A su nombre. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuántos desean que esos cielos se mantengan abiertos, hermano? Hermano, la expresión cielos cerrados en el Antiguo Testamento siempre tenía que ver con sequedad. Cielos cerrados. Elías le profetizó al rey Acab que los cielos se iban a cerrar por 3 años y medio y que los cielos no se iban a abrir hasta que él no diera la palabra. Y efectivamente, los cielos se cerraron, y los cielos cerrados en el Antiguo Testamento tenía que ver con ruina, con miseria, tenía que ver con gran escasez de agua. Y se había escaseado tanto el agua que empezaron los animales, aún los animales, los caballos, el ganado del propio rey Acab empezó a morirse. Y empezó el rey a buscar a Elías para que Elías diera esa palabra. El rey fue a buscar a Elías para que Elías orara y los cielos se abrieran. Es lo que a veces nos pasa a nosotros, hermano. Problemas y buscamos, hermana, ore a ver si Dios me escucha. Dios le escucha a usted. Usted, hermano, que es el de la cadena de intercesión, ore que usted está más cerca de Dios. Queremos vivir a través de oraciones prestadas. ¿Y qué hace esa persona? A veces duerme. A veces la persona duerme. Un día le decía a un amigo, porque un amigo me decía un domingo, fue a la iglesia, estando yo en la primera iglesia. Llegó a la iglesia tal vez como 1 hora antes del culto. Pastor, vengo para que usted me haga un favor, para que usted ore por mi mamá que está muy enferma. Ahora en el culto, si usted es posible, me dio una tarjetica con el nombre de ella y me dijo para que usted ore por mi mamá porque ella está muy enferma, y le encargo que con los hermanos de la iglesia hagan esa oración. Le dije, qué bueno que también nos acompañara y que en ese horario de culto estemos orando por la vida de su mamá. Él iba con un uniforme de deporte, con una camiseta y con unas pantalonetas, y entonces dice, pastor, es que yo a esa hora tengo partido. Le dije, tan bonito, nos quiere poner a orar, pero usted sí va a jugar, ¿no? Esa es la vida, hermano. Así estaba haciendo el rey Acab. Sabía que el cielo estaba cerrado porque Dios a través del profeta le había dicho, no llovía 3 años y el país estaba literalmente en ruinas. Imagínese usted una región 3 años sin lluvia. Bueno, aunque no calentaban esos soles tan fuertes, porque los soles que calientan hoy día son cumplimientos proféticos. Pero la pregunta era, ¿por qué Acab no decía, voy a humillarme y voy a sacar el tiempo y voy a pedirle a Dios que abra los cielos? Porque él era el rey. Él era el encargado de que la bendición o la maldición viniera sobre esa comunidad. Él era el encargado. Pero de inmediato se pone a buscar a Elías y manda a buscarlo por todos los contornos de Israel para que Elías orara y para que para que los cielos se abrieran y viniera la lluvia nuevamente sobre la nación. ¿Está usted buscando quien ore por usted? ¿Está usted buscando quien abra los cielos por usted?
Tal vez esto puede acercar, hermano, el favor de Dios, pero la bendición plena que Dios tiene sobre cada persona, la bienaventuranza que Dios dio para cada persona, cada uno somos responsables de arrebatarla, hermano. Cada uno somos responsables de que se mantenga cerrado o abierto el portón del cielo, amado hermano. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre, a su nombre. Gloria al nombre del Señor. En la Biblia vamos a encontrar oraciones que fueron tal vez, hermano, como imposibles para la mente humana. Pero cuando Dios quiere hacer algo, no interesa si eso es descabellado para nosotros. Hay cosas que para nosotros son descabelladas, pensarlas. Pero cuando Dios quiere darnos una victoria, hermano, Dios lo da, Dios lo hace. ¿A quién se le había ocurrido orar para que el sol se detuviera? Para que la luna se detuviera. El único que se atrevió a hacerlo fue Josué. Josué fue el único que levantó su mirada al cielo y le dijo: detente sol y detente tu luna. Oró a Dios, dice la Biblia que le oró Josué a Dios y le pidió algo que era inimaginable para la mente de los seres humanos. Inimaginable. Otros hubiesen podido decir: Señor, turba a mis enemigos y que ellos se maten entre ellos. Pero a este hombre se le viene a la cabeza algo que ningún otro lo había hecho, ni lo volvieron a hacer, porque la Biblia no registra que alguien jamás hubiera pedido tal cosa, algo semejante como eso. Es que una cosa es, hermano, lo que ocurra aquí en la tierra, pero lo que Josué pidió fue algo en el espacio. Mira hasta dónde tiene trascendencia la oración. La oración no solamente tiene efectos aquí terrenales, la oración tiene trascendencia aún en el espacio, amado hermano. Todo lo que pasa en torno a una petición que Dios ha contestado. Todo lo que pasa, hermano, es en base a una oración que Dios contestó. Cuando nosotros entendemos el poder de la oración, vamos a entender algo que se llama soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La oración no es para coaccionar el carácter de Dios, no es para torcerle el brazo a Dios y que Dios tenga que hacer lo que yo quiero. No es para eso. Es para nosotros comunicarnos con Él y para que Él tome veredicto sobre nuestra vida, si lo hace o lo va a hacer a la manera de Él. Y la oración tiene poder, hermano, en el área física, pero tiene poder también en el área espiritual. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermanos, acuérdense que cuando el Señor decidió salvar a Saulo, dice la Escritura que luego le dio unas directrices y le dijo: Saulo, ve a Damasco, acabe de llegar, dirígete por una calle, y le dio todas las directrices. Lo guió porque él había quedado ciego. Y por allá en otra parte Dios le habló a uno que estaba orando, que se llamaba Ananías. Estaba ese discípulo orando y Dios le dijo: levántate y vete a la calle que se llama derecha. Ve a Damasco, ve a la calle que se llama derecha, y le da las mismas indicaciones, la misma dirección. Oiga esto, hermano, y Dios le dice a él: ve, porque allá hay uno que se llama Saulo, que ahora está orando conmigo. Ora también, ora.
ora. La oración hizo que las escamas de la incredulidad, de la dureza de corazón de Saulo se cayeran. Entonces, hermano, cuando nosotros oramos, no solamente atraemos el bien de Dios hacia nuestra vida, sino que atraemos ministración también. Al momento que usted ora, su cuerpo y su alma es ministrada también. Usted se va a levantar liviano, se va a levantar transformado, se va a levantar restaurado. Usted está causando doble efecto, el efecto en el cielo, porque se están abriendo las puertas del cielo, pero su alma está recibiendo refrigerio también. Su cuerpo recibe un refrigerio. Dios le dijo a Ananías: ve, porque ese hombre ahora está orando. Saulo ora también. Entonces, cuando Ananías llegó, Ananías estaba orando, pero simultáneamente Saulo estaba orando. El hecho de que Ananías llegara donde estaba Saulo era la respuesta de Saulo. Era la respuesta. Dios estaba respondiéndole a Saulo. Saulo le estaba diciendo: Señor, ¿para qué me lleva a ese lugar solo y oscuro? Pero le estaba respondiendo también a Ananías, porque acuérdese que los discípulos estaban orando porque ese hombre, el que ahora estaba ciego, los estaba azotando, los estaba echando en cárceles. Y los discípulos estaban orando que Dios hiciera algo con esa fiera, con ese hombre que se llamaba Saulo. Entonces vemos la respuesta de las dos personas simultáneamente. Ananías estaba orando para que cambiara la situación, para que la persecución tuviera una dirección diferente. Y Saulo estaba orando: Dios mío, que alguien venga y tienes que guiarme, dirigirme cómo hacer esto. Ambos fueron dirigidos a un solo punto de encuentro. Hermano, todo gira en torno a la respuesta de una oración. Tal vez usted se cayó en la motocicleta y no entendió por qué se cayó. ¿No entendió usted por qué se cayó? Y usted se levantó, miró, no había hueco, no había piedra. Y usted dice: fue un golpe, una caída bastante absurda. ¿Por qué me caí? ¿A uno le ha pasado? ¿Por qué caerme en una parte donde todo estaba bueno? A veces dice uno: no me caí en lo malo, pero me caí en lo puro bueno. Pero eso que usted vio como absurdo puede ser la respuesta a una de sus oraciones o la oración de alguien que obró efecto en ese momento. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, hablando acerca de la oración, que se han visto los casos de esa persona que dura meses cuidando a alguien ahí en una clínica y que mientras está orando le está pidiendo a Dios por el familiar para que el familiar se levante. Le está pidiendo a Dios para que el familiar no muera. Le está pidiendo a Dios que el familiar pueda recuperarse porque ese familiar es joven y tiene unos niños. Y ese que está de rodillas cuidando el familiar le ora con mucha intensidad a Dios. Pero resulta que por allá, 4 cuadras más abajo, hay otro señor que está también de rodillas pidiendo a Dios que bendiga el negocio, que le prospere. Y resulta que ese señor es el dueño de la funeraria. Y entonces la pregunta es: ¿a quién Dios le hace caso? ¿Al que está orando intensamente para que se sane el familiar, o al señor de la funeraria que cree en Dios también y que de ahí también apoya a la iglesia?
Y a veces se nos muere alguien querido y se nos muere alguien de la iglesia. Pero puede ser la respuesta del hermano que tiene la funeraria también. ¿Ve, hermanos? Y a veces todo puede girar así a través de una oración. Oramos que Dios guarde a uno de nuestros miembros, que Dios guarde la iglesia y que ojalá ninguno de la iglesia se vaya a perder. Que ojalá un día todos en el reino de los cielos y en la cena de la boda del Cordero, ojalá podamos todos participar, estar en el cielo. Queremos que ninguno se pierda, pero de repente se muere uno de los hermanos más queridos de la iglesia. De repente un accidente súbito le quitó la vida a uno de esos hermanos carismáticos de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros? Nos preguntamos y quedamos, hermano, como en un limbo diciendo, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Por qué los buenos se van rápido? Pero ese corte de vida puede ser la respuesta de lo que un día le hemos dicho, Señor, que ninguno se pierda. Y la manera de Dios asegurar a ese cristiano es llevándoselo pronto. La manera de Dios asegurar ese cristiano que es carismático, pero que Satanás le tiene una trampa más adelante. Tal vez la manera de Dios asegurarlo es llevándoselo pronto. A veces le hablamos y le compartimos a nuestros familiares y nuestros familiares no son ajenos a las cosas de Dios, pero tampoco se arrepienten. Pero un día una enfermedad, un dictamen, un diagnóstico médico lo conmovió, lo sacudió y a través de ese diagnóstico médico mandó a llamar al pastor de la iglesia. Y el pastor de la iglesia lo orientó, lo guió a la oración de fe y partió a la presencia de Dios. Allá está en la presencia de Dios. Todo gira en torno a una oración, hermano. Cuando a usted se le pierde dinero, cuando a usted se le pierde el dinero, no sabemos quién se ha de suplir a través de ese dinero, ese billetico morado que usted botó. No lo sabemos. Hermano, yo conozco 3 casos, 2 hermanos y uno personal, de aparecer dinero cuando realmente estábamos en un momento extremadamente necesitados. Un hermano un día llegó feliz, contento. Él me llamó y ya varios hermanos de la iglesia le habían prestado dinero. Tenía la esposa muy enferma aquí en Neiva, muy enferma. Varios hermanos le habían prestado dinero. Los antiguos patrones le habían prestado dinero, pero la esposa seguía enferma. Orábamos, pero ella seguía enferma. Pensó en alguien que hacía años él le había hecho favores y habían estado trabajando juntos. Y tenía que andar 3 horas para llegar hasta allá, a esa cordillera donde vivía. Pensó en esa persona. De camino se encontró un señor, hablaron algunos 5 minutos, compartieron. El hermano siguió para la finca y el otro siguió para el pueblo. Llegó a la finca, el dueño de esa finca estaba contento, pero a la vez decía, ¿qué le habrá pasado a este hombre? Porque no era común que el hermano fuera hasta allá. Él sabía dónde vivía el hermano y habían 3 horas a pie. Después de darle agua al hermano, de hidratarse el hermano, él le pregunta y le dice, bueno, ¿a qué se debe su visita? Se me hace raro que después de tanto tiempo venga. Y él le dijo, mire, vengo a rogarle un favor. Necesito que me preste 500,000 pesos. Necesito 500,000 pesos. Le contó todo lo que estaba pasando. Este señor le dijo, ¿usted de casualidad no se encontró a alguien de camino, un señor que se llama fulano de tal? Dijo, sí, me lo encontré bien abajo. Él venía también de aquí de la finca. Él se llevó el dinero que yo tenía, se lo presté todo porque tenía una calamidad también. Si hubiese llegado en la mañana, si
Si hubiera llegado en la mañana, le hubiese hecho el favor a usted y no a él. Pero lastimosamente él llegó primero. El hermano agarró nuevamente el camino. Dijo el hermano que él decía: Señor, ¿y ahora yo a quién? ¿Yo a quién le digo? ¿A quién? Y se fue por el camino. Llegó a un punto donde tenía que dar una vuelta, una curva enorme, pero la gente había hecho un desecho por el monte. Y él llegó a la curva, se metió por el monte, y cuando iba ya en la parte más cerrada de monte, había un reguero de billetes de 20,000 de los azules, los antiguos. Una cantidad de billetes regados, todos desparpajados, todos dispersos. Y entonces dice que él decía: ¿y ahora qué hago? Porque él pensaba dos cosas: que debajo de eso estuviera una mina, esas que le llaman quiebrapatas. Una mina en el municipio era muy común. Mucha gente está mutilada allá en el municipio por levantar objetos. O él decía: tal vez estén esperando a alguien y que alguien se agache a recoger los billetes para darle un tiro de gracia. Tal vez estén esperando a alguien. Le dio la vuelta, se bajó por el monte, dio la vuelta y siguió. Pero luego se puso a pensar: ¿y qué tal que el Señor confunda la obra de las tinieblas y esa plata sea para mí? Se devolvió y se escondió a mirar a ver quién llegaba por ahí a recoger ese dinero. Pasaron 10, 15, 20 minutos y estaba todo solo. Y entonces dice que él hizo una oración y le dijo: Señor, si esta es la bendición que yo te he pedido, Señor, guárdame de todo mal, guárdame de todo, Señor. Tú sabes que necesito suplir la bendición. Dice que se desabotonó la camisa y arrancó a correr, y con hojarasca y todo rellenó la camisa de esos billetes y salió corriendo. Salió corriendo. Corrió y corrió y corrió hasta que llegó a una finca, llegó a unas cafeteras, se adentró en el cafetal y debajo del cafetal se sacó la camisa del pantalón y empezó a sacudirse. Y empezó a contar, habían 480,000 pesos. Conocimos a otra hermana en un 31 de diciembre. En un 31 de diciembre estábamos ya para dar inicio a la vigilia de fin de año. Cuando llegó la hermana y me dijo: hermano, le voy a dar una ofrenda. Y eso, hermana, yo sabía que era de la familia que vivían con más escasez en la iglesia. Dijo: hermano, no me lo va a creer, pero en toda la carretera había una cantidad de dinero en el piso. Ella venía como con 3 niños. Y hoy empezaron los niños a recoger, recogimos el dinero, nos sentamos al borde de la carretera en una piedra a esperar a ver si alguien llegaba, a ver si alguien preguntaba. Nos sentamos y duramos un muy buen rato sentados con los niños. Entonces, hermano, muchas cosas giran en torno a la oración de algo, de alguien. Y esto nos lleva a entender lo que se llama la soberanía de Dios. Al nombre de Cristo. Una de las oraciones del salmista está en el Salmo 27, es una de las oraciones de David. Y él en esa oración decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Tropezaron y cayeron. ¿Por qué tropezaron y cayeron? ¿Por qué no prevalecieron contra David?
Porque David levantaba la oración a Dios. Porque una de las fortalezas que tenía este salmista era la oración. En uno de los salmos escribe: mañana, al tarde y al mediodía oraré y él oirá mi voz. El salmista escribe y tenía una disciplina de oración en la madrugada. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El salmista tenía una disciplina de oración, amado hermano, y esa disciplina lo había llevado a que él había visto cómo tropezaban los enemigos de él, cómo iban cayendo a la par que él iba adelantándose. Hay uno de los versículos en uno de los libros de Samuel que dice que David iba adelantando y confirmando el reino. David iba adelantando y confirmando el reino, pero la casa de Saúl iba de para atrás. La casa de Saúl iba decayendo, mientras que David iba creciendo y confirmando el reino, amado hermano. Eso es maravilloso, lo que puede hacer Dios a través de la oración. Por eso Jesucristo puso la parábola y la parábola la inició hablándoles de la necesidad de orar siempre y de no desmayar. En toda iglesia, hermano, lo primero que Satanás ataca es la oración. En toda iglesia. Si se debilita la oración, se debilitan los líderes, se debilita la alabanza, se debilita la enseñanza. Todos los demás grupos se van a debilitar porque la oración es la columna vertebral de la iglesia. Y hay que volvernos a la oración, hermano. Hay que volvernos a la oración. Dígale usted a Dios: Señor, que yo vuelva a enamorarme de la oración. Que los momentos de oración sean gratos, sean dulces. Que los momentos de oración sean deleitosos para mi alma, no sea una disciplina para esta carne, sino que sea deleitoso para nosotros. Hermanos, volvamos a la oración. Satanás está tratando de impedir que usted ore. Los hechiceros, los brujos, ellos saben que una de las partes que ponen tropiezo en la iglesia es quitando la oración. Quitando la oración. Tal vez usted se ha extrañado por qué ahora no puedo entrar en la oración como antes. Tal vez usted se ha extrañado por qué antes yo llegaba temprano a orar, pero ahora no. No descuide, amada iglesia, la oración, porque el Señor dijo, le dio esa parábola para enseñarle la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pastor, llevo 30 años orando por tal petición, no desmaye, amado hermano. Llevo tanto tiempo orando por mis hijos, no desmaye. Llevo tanto tiempo orando por mi barrio, por mi vecino, no desmaye. Porque si el juez injusto hizo lo que la viuda quería, Dios también hará lo que usted le está pidiendo. Dios abrirá también los cielos y usted verá la bendición que usted le está pidiendo a Dios. Hermano, dígnese a estar sobre sus pies.